Tengan ustedes muy buenos días, un placer acompañarlos una vez más con más Buen Vivir y vamos a hablar hoy de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es esto? Bueno, pero tengo dos gastroenterólogos que nos va a poder explicar claramente de qué se trata, cuáles son los síntomas, cómo es el tratamiento, cómo se diagnostica, cómo hay un montón de equipamiento médico de avanzada que nos puede ayudar. Ya les presento a la profesora, la doctora Beatriz Iade, que es profesora agregada de gastroenterología, jefa del departamento de gastroenterología de CASMU. Le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. También a la doctora Jacqueline Zorrilla, también gastroenteróloga, endoscopista, y ella es directora del Policlínico Central de CASMU. Ambas, muchas gracias por estar aquí. Es una patología que uno no la tiene que relacionar con la alimentación, la tiene que relacionar con el estrés, con el sistema inmunológico. Vamos a empezar por el principio, a ver, ¿por qué se da esto? Bueno, en realidad la causa última todavía no se sabe, Ajá. ¿verdad? Pero sí se sabe que hay un factor ambiental. ¿Por qué se sabe esto? Por cómo se da la epidemiología de la enfermedad, ¿verdad? Empieza en los países desarrollados, en los países del norte, esto en el norte de Europa, y luego, esto viene desde hace décadas creciendo. En el mundo es como que se va explayando, ¿verdad? Primero fue hacia Europa mediterránea, después apareció en Asia, estamos en Latinoamérica y tenemos números cada vez más crecientes. Todo eso hace que uno lo asocie, ¿verdad?, con lo que se llama el tipo occidental de vida. Por lo tanto, lo ambiental está, indudablemente, dentro de lo ambiental la comida es fundamental, pero no es un determinante único, ¿verdad?, sino que esto es multicausal. Y no todo el mundo hace la enfermedad aunque coma mal, ¿verdad? Ni todo el mundo porque coma bien no hace la enfermedad. ¿Y los aspectos hereditarios juegan un rol? Bueno, juegan un rol, no es una enfermedad que se herede, ¿verdad? Como otras, porque no es genéticamente determinada, pero sí hay una mayor proporción de antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o de otras patologías inmunes. Por ejemplo, psoriasis, artritis, rosáceas, todo lo que termina en itis, ¿verdad? Tiroiditis. Son inflamaciones. Son inflamaciones. Entonces, a veces es como un sistema inmune, digamos, que reacciona inadecuadamente a diferentes estímulos y se va a manifestar en distintos órganos. De forma alterada, digamos, el sistema inmune como que nos ataca, por eso decimos autoinmune. ¿Y qué prevalencia tiene acá en Uruguay esta patología? Bueno, son enfermedades que, como decíamos, empezaron hace muchas décadas a crecer en el mundo. Actualmente se las considera una pandemia, ahora está tan de moda. Un término, ¿verdad?, de moda. Sí, la pandemia porque es universal y toca a todos los países, a todas las condiciones sociales, a todo el mundo. Y en nuestro país dentro es un poco como nosotros estamos acostumbrados a mirar el mapa COVID, ¿verdad? El amarillo, el verde, el rojo. Nosotros estaríamos en un verde amarillo. Es decir, somos todavía de baja incidencia. ¿Verdad? Pero vemos, nosotros que hace años que venimos viendo, como cada vez hay más. Es decir, que uno tiene que prepararse para que este número siga aumentando en nuestro país. Y me imagino que de menos a más, de hecho, puede ser leve, pero puede terminar en otras patologías de las que vamos a hablar, doctora. Sí, estas enfermedades, una vez que se hace el diagnóstico, que cuesta mucho realizar el diagnóstico, se pierde mucho tiempo, porque no se piensan. Cada vez más nosotros estamos pensando en estas enfermedades. Si no las pensamos, no las diagnosticamos, ¿verdad? Durante toda la vida el paciente tiene que hacer un control intestinal, ¿verdad? Una colonoscopía de control. En estos casos, la colonoscopía, ¿a qué apunta? A buscar o sea, a hacer el diagnóstico primero, a ver las lesiones típicas que son de las enfermedades inflamatorias intestinales, las ulceraciones, las microulceraciones, hasta las estenosis que podemos llegar a ver. Lo que importa sí es buscar siempre alteraciones, por eso yo te hablaba en otro momento, de que tener un buen equipamiento de endoscopía, con endoscopios flexibles, con que tengan una buena angulación en el colon, van a permitir llegar a todos los sectores del intestino y ahí hacer estas tinciones electrónicas, el NBI, como hablamos en otro momento, y poder llegar a esos sectores de intestino que puedan estar cambiando
esa mucosa que se puede estar transformando y lograr biopsiar esas zonas con precisión y así hacer diagnósticos precoces de lesiones que se empiezan a transformar. Que es lo ideal, a donde apunta la medicina, ¿no? Ese La es el prevención. objetivo. El control en estos pacientes tiene ese objetivo, hacer diagnóstico precoz de las lesiones y ver cuán extensa es la afectación en el intestino. Si es solamente un pedacito en el recto, si es el lado izquierdo, el lado derecho, o está todo el colon afectado, ¿verdad? Entonces, eso también habla de la gravedad de la afectación de la enfermedad y como hablábamos recién, son leves, moderadas o severas. Y el empuje que está haciendo. Estas enfermedades tienen empujes y tienen remisiones, por momentos que por eso cuesta tanto a veces hacer el diagnóstico, porque solitas se van en algunos pacientes. Claro. Tienen el empuje, diarrea con un poco de sangre y cólico, es algo que comí. Y pasan 4 o 6 meses y de vuelta lo mismo, y a veces pasa mucho tiempo en decir, y capaz que el paciente lo toma como natural y esto no es natural. Por eso es importante hablar de esos síntomas. Yo también quería saber si esto, además de pasar a los adultos, le pasa a los chicos también. Sí, por supuesto. Sí, sí. Y tenemos, dentro de... Nosotros hace muchos años que hicimos la Asociación de Pacientes, que ya va a cumplir 25 años. Y este año se hizo un grupo de padres. Ajá. Porque, claro, cada uno necesita su apoyo particular, ¿verdad? Y sí, hay niños que empiezan a los 2 años, a los 4 años. El periodo en que mayor incidencia tiene es entre la adolescencia y los 40 años. Son enfermedades de los jóvenes. Se pueden ver a toda edad, también pueden ser adultos mayores, pero el gran número empieza en esa edad. Y por supuesto también hay niños, sí, sí. Y el tema de las remisiones y los empujes están vinculados también al estrés, ¿no? A los factores exógenos, como decíamos. Sí, el paciente sabe, ¿verdad? Muchas veces no aparece en la primera consulta, porque yo siempre digo, son gente muy inteligente, muy trabajadora, que van muy para adelante y muchas veces no escuchan al cuerpo. Claro. Entonces a veces están tan en otra cosa, en lo que tienen que hacer, que no escuchan. Pero cuando empezamos a ver si muchas veces se dan cuenta de que ha habido algo que lo desencadenó. Otras veces no, porque no todo el mundo es tan directo ni tan Claro, lineal. Los síntomas no se dan. ¿Y cuáles serían los síntomas que nos podrían poner en alerta de que estamos viviendo esta situación? Bueno, para la colitis ulcerosa, porque básicamente cuando uno habla de enfermedad inflamatoria intestinal, habla de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Claro. Y es importante porque a veces la gente confunde inflamación con estar distendido o estar hinchado, ¿verdad? Como y me hincho. Eso no es una enfermedad inflamatoria de las que estamos hablando, que son colitis ulcerosa y Crohn. Estas enfermedades cursan con úlceras, ¿verdad? Con lesiones de la mucosa. Por eso en la colitis ulcerosa que afecta al colon, prácticamente en todos hay sangrado. Y son, como empiezan en el recto, que es la parte más distal, ¿verdad? Es la parte que interviene en la defecación, hay una alteración, ¿verdad? Hay urgencia, el paciente no puede aguantar, tiene que ir enseguidita al baño, pierde una mucosidad, porque si ustedes quieren pensarlo, es como un resfrío. ¿Vieron que ustedes tienen ese resfrío y cae la mucosidad y no se puede contener? Bueno, eso es por el recto. Entonces es una mucosidad que da esa incomodidad, esa urgencia, y eso con un poco de sangre, y después, dependiendo de la extensión, como decía Jacqueline, si se extiende más va a dar diarreas, pero son persistentes, no es el paciente que tiene una diarrea porque comió algo, Claro. Persiste. Entonces es una diarrea persistente, una diarrea con sangre, un niño que pierde peso, bueno. ¿Y dolor? Y dolor, eso es más del Crohn, ¿verdad? La enfermedad de Crohn es más difícil porque cuando hay sangre es más claro que uno va a consultar, ¿verdad? Pero el Crohn, que muchas veces afecta la parte terminal del intestino delgado, no es tan evidente, no es tan ostensible, y eso sí se puede dar más confusión con lo que se llama intestino irritable. Claro. Porque es más dolor, episodios de diarrea,
pero tiene algunas características, ¿verdad? Pero el intestino irritable es mucho más leve que una enfermedad de Crohn. Bueno, Vamos. el leve o no depende de la persona. Ajá. Hay personas con intestino irritable que sufren mucho, Claro. ¿verdad? Y hay personas que tienen enfermedad de Crohn que sufren menos. Por eso digo, no, el dolor siempre es una cosa muy subjetiva. Y depende de cómo la persona afrenta el dolor también, cómo lo vive, cómo lo vivencia. Pero la enfermedad de Crohn, por esas lesiones que tiene, va a tener otros síntomas. Va a tener la pérdida de peso, la fiebre, ¿verdad? Las diarreas son persistentes, no es una diarreita de un día o dos, siguen. Hay otros síntomas, por eso que decíamos que son sistémicas, puede haber dolores articulares, Pero a lo que lesiones voy, en la doctora, piel. es que a uno se entera que le está pasando algo, no es algo Sí. normal, no es tengo No. una diarrea prolongada, comí algo que me hizo mal, tomé agua, comí algo mal estado. No, esto es una cosa mucho más prolongada, la pérdida de peso, Sí. el dolor, la cantidad de diarrea, ¿no? En los niños la falta de crecimiento Ajá. o la detención viene creciendo y para de crecer, por ejemplo. Ese es otro, la anemia. Es decir, Bien. hay otros Una vez elementos. que vemos todo esto y que tenemos que empezar a tratarla, pasaríamos también a la parte de la endoscopía, que sé que la doctora es experta. ¿Y qué nos puede decir la aparatología, por ejemplo, en esta patología? Bueno, endoscopía es mirar por dentro, ¿verdad? Lo que se hace es la colonoscopía. En esta técnica nosotros lo que vamos a ir a buscar es justamente estas lesiones, por se llama ulcerosa, porque hay úlceras que son características de esta enfermedad. Úlceras que van avanzando en la recorrida del colon en forma continua, afectan el recto, afectan el sigmoides, afectan el colon izquierdo, el transverso, es decir, van afectando todo el colon. Eso se ve en la colitis ulcerosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad inflamatoria intestinal, son diferentes las úlceras, son en parches, ¿verdad? Afecta de repente el recto, afecta el colon izquierdo, afecta sí el ciego y sobre todo hay que ir al ilion terminal, intentar pasar el ciego, que es el final del colon. Hay ¿Puede una pasar, pequeña doctora, valvulita. de que la inflamación, la situación no permita avanzar para poder hacer ese estudio? Sí, claro. Hay momentos que uno para porque, bueno, realmente es de alto riesgo también someter a un riesgo al Se paciente. puede perforar, digamos. Exactamente. La insuflación puede hacer que, bueno, hasta acá llegamos, es un colon muy comprometido, con una afectación muy grave, muy severa. Tomamos muestras, hacemos tinción electrónica, tomamos muestras que las pasamos al patólogo y a eso es otro apoyo. El diagnóstico también es clínico, endoscópico, anatomopatológico y evolutivo, ¿verdad? Es decir, juntamos todas las partes y ahí llegamos al diagnóstico final de enfermedad Y inflamatoria. una vez que tenemos ese diagnóstico, doctora, ¿cómo seguimos? Bueno, esto es una enfermedad que se va a llevar, ¿verdad? Y que lo que nosotros tenemos que lograr es que el paciente pueda hacer su vida normal. Que eso es muy importante decírselo y sobre todo decírselo a los padres, que muchas veces se angustian mucho, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo ahora en más? Va a viajar, va a estudiar, se va a graduar, se va a casar, va a tener hijos, va a hacer todo. Pero va a tener que tener controles, va a tener que sí hacerse exámenes y va a tener que tomar medicación. Y esto no pasa porque también está mucho la fantasía de que, bueno, vamos a cambiar la alimentación y esto se me va a ir. Claro. No se va a ir, hay que tomar la medicación, hay que pensar que hay muchísimas, la mayoría de las enfermedades son crónicas. Si uno piensa, ¿verdad? La hipertensión, el asma, El la diabetes, claro. todas son crónicas. No hay que asustarse. Nosotros le hemos sacado el término crónica a la colitis ulcerosa, porque en general todas las enfermedades son crónicas. Claro. Entonces, hay que tomar la medicación, hay que buscarla que a cada uno le hace bien. No todos son iguales, cada uno responde de manera distinta, pero el objetivo es lograr eso y para eso, bueno, hay que explorar, digamos, cuál es la que cada uno le va a hacer mejor. Pero es un tratamiento personalizado, Os- crónico, absolutamente. de escuchar el cuerpo, lo que decía la doctora, que a veces dejamos de hacerlo, ¿no? Que eso nos va a permitir justamente, bueno, estar como en esa calidad de vida, ¿no? En salud. Y la nutrición, porque siempre es un elemento que tiene que acompañar, ¿verdad? Tiene que acompañar, porque es verdad
que cuando está el intestino inflamado no se puede comer cualquier cosa. De eso vamos a hablar ¿Cómo en el no? próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante y que la prevalencia es alta. Hay mucha gente que se queja de dolores, pero hay que atender porque esto es una patología seria. Ya volvemos.